versículo 1. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, aleluya, capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios, dice así cuando usted lo tenga. Amén, esperamos. Aleluya, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, gracias por tu palabra, por la bendición que me das de predicarla una vez más. Mi oído en el cielo y mi boca en la tierra, háblanos. Edifica tu pueblo, Dios del cielo. Tu pueblo, Señor, aleluya, es buena tierra y tu palabra la buena semilla. Por tanto, era el efecto por la cual es enviada. Yo me pongo en tus manos, Dios mío, dame espíritu de revelación, entendimiento de tu palabra, Dios del cielo, para poder predicarla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Fíjese, hermano, que todo en la vida tiene un génesis. Amén. Todo en la vida tiene un principio. Todo en la vida tiene un comienzo. Y cuando nosotros, aleluya, leímos esta porción, nos damos cuenta que, aleluya, el evangelista nos habla y nos dice que en el principio el Verbo era Dios. Aleluya. Gracias, hermano. El Verbo, amén, aleluya, refiriéndose a aquella palabra. Y cuando nosotros nos remontamos al libro de Génesis, que no significa otra cosa que principio, comienzo, nos damos cuenta que allí Dios comienza, hermano, a hacer la creación. Y usted conoce que Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Amén, aleluya, hizo toda la creación que nosotros conocemos. Y allí en aquel principio también Dios hizo al hombre. Y dice la Biblia que Dios hizo al hombre con sus manos y lo puso en el huerto del Edén. Todo esto fue en el principio, hermano. Pero qué bonito, aleluya, que la Biblia relata, aleluya, gloria a Dios, que en el principio el Espíritu Santo también se movía sobre la faz de la tierra. Aleluya, sobre la faz de las aguas. Y todo esto, hermano, tiene un gran principio. ¿Por qué quiero traer esto? Aleluya. Porque también en aquel principio, y permítame comenzar de esta manera, aleluya, dice la Biblia que el hombre pecó, aleluya, contra Dios y fue echado de aquel huerto del Edén, de la presencia de Dios. Pero allí, aleluya, cuando el hombre cae también nace una gran promesa, aleluya, de que iba a venir alguien que heriría a la serpiente, y todos sabemos que ese alguien era Cristo, que murió en aquella cruz del Calvario. Pero en aquel principio, hermano, aleluya, el hombre tuvo una gran caída. Pero también, aleluya, hubo un gran levantamiento gracias a que Dios es rico en misericordia. Y todo esto, hermano, sucedió en un principio. ¿Y por qué yo quiero enfatizar esto, hermano? Porque siempre que nosotros nos damos cuenta, el principio, hermano, de Dios es hermoso. El principio de Dios, hermano, es algo bello. El principio de Dios es algo, hermano, que cautiva la vida del hombre. Todos nosotros cuando comenzamos en el evangelio, había un gozo, había una paz, aleluya, había esas ganas de buscar a Dios, esas ganas, amén, aleluya. Gloria a Dios, sentarse a la mesa de Dios, de uno llegar al templo, de uno tenía esas ganas, aleluya, de querer seguir buscando el rostro de Dios. Pero cuando pasa el tiempo, llegan las luchas, llegan las pruebas, llegan los momentos duros. A veces, hermano, ese primer amor, amén, se va perdiendo en la vida del hombre. Y a veces, hermano, por las situaciones y las cosas de la vida, el ser humano y el creyente, amén, van soltando las cosas, amén, que tenían en un principio. Por eso, aleluya, es que es muy importante entender que no debemos movernos del principio con Dios, porque cuando hay un hombre y una mujer que se mueve del principio que Dios ha establecido, amén, este hombre y esta mujer corren peligro. Por eso es que Adán y Eva, amén, aleluya, en aquel principio no escucharon la voz de Dios, y en el mismo principio donde Dios los estableció fue en el mismo principio donde cayeron. Porque, hermano, porque no prestaron
prestaron atención a las instrucciones de Dios. Y cuando nosotros nos movemos de donde Dios nos pone y de donde Dios nos posiciona, corremos peligro a ser, hermanos, presa fácil para Satanás. El problema de Adán, aleluya, fue que Adán se olvidó, aleluya, de las instrucciones que Dios le había dado, de las instrucciones que Dios le había hablado. Y cuando un hombre y una mujer se olvida de las instrucciones dadas por Dios, aleluya, Satanás toma ventaja, porque Satanás es un ser astuto. Satanás, aleluya, sabe lo que hace. Satanás entra sutilmente. Y el problema de la iglesia hoy en día, en el siglo XXI, es que se están moviendo del principio en donde Dios los estableció. Y si hay algo que tenemos que entender como iglesia, es que si Dios, aleluya, no se mueve, porque la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación, que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia también debe permanecer en este principio con Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Yo creo en un solo evangelio, hermano. Yo creo que Dios no cambia. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo. Y yo creo que el mismo espíritu que se movía en el principio todavía se sigue moviendo sobre la vida del hombre santo. Entonces, hermano, por eso es que nosotros como creyentes se nos hace tan difícil a veces permanecer en estos comienzos. Porque, aleluya, si cuando nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta que en Apocalipsis Dios le habla a una de las iglesias y le dice: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Qué le estaba diciendo Dios a esta iglesia? Le estaba diciendo: te moviste del principio. Simplemente, aleluya, tú sigues haciendo las mismas cosas, sigues llegando al culto, sigues levantando las manos, sigues adorando a Dios, sigues cantando himnos, pero hay algo en ti que ya se fue y es que perdiste tu primer amor. Y a veces nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de cuidarnos, porque tendemos a caer en una rutina en donde seguimos llegando a la iglesia, seguimos levantando las manos, seguimos adorando a Dios, pero ya el primer amor, hermano, se nos está yendo del corazón. Y cuando el primer amor se va del corazón, hermano, aleluya, tendemos a hacer las cosas por rutina. Por eso usted ve que hay gente que llega al culto y sale igual, porque es una rutina llegar al culto. Les da lo mismo venir o no venir, aleluya. Y es por eso, hermano, que no debemos, aleluya, caer, aleluya, en este enfriamiento espiritual que quiere arropar la iglesia hoy en día, porque hay una hora del mismo infierno y un desánimo que se nos quiere meter en los templos a apagar el fuego del Espíritu Santo. Pero una iglesia plantada en el principio y en el fundamento de Dios jamás será una iglesia que estará fría, jamás será una iglesia, aleluya, una iglesia que esté fundamentada sobre la roca. Jamás Satanás la podrá mover. Y yo vengo a hablarle a la iglesia hoy, aleluya, que no podemos cambiar lo que Dios nos ha dado, que hay que seguir manteniendo este Espíritu Santo que nos fue entregado, que si otros quieren cambiar, que cambien, si otros se quieren dañar, que se dañen, pero nosotros debemos seguir permaneciendo en el principio, porque en el principio todas las cosas fueron hechas y fueron establecidas por Dios. Aleluya. Santo. Gracias, Señor. Fíjense, hermanos, que lo primero que Dios estableció en el principio fue orden. Porque Dios se tomó el tiempo de hacer las cosas por día. Estableció un orden. Y yo creo que la iglesia, lo primero que debe tener, además del Espíritu Santo y de todas las cosas, es orden. Porque una iglesia en orden, hermanos, será una iglesia que va a triunfar. Donde hay desorden, Dios no está. ¿Usted entendió? Donde hay desorden, Dios no se mueve. Donde hay desorden, Dios no se manifiesta. Por eso es que el diablo le gusta traer desorden, hermano, a la vida del creyente. Por eso es que el diablo le gusta que el hombre peque, porque cuando usted peca, hermano, hay un desorden en su vida. Se corrompe. Aleluya, la naturaleza que Dios quiso poner en el hombre, hermano, se rompió y entró la naturaleza pecaminosa. Porque el hombre, hermano, no supo cuidar lo que Dios le entregó.
Y usted tiene que entender que nosotros desde el Edén somos mayordomos. Y eso vino desde Adán. Pero Adán, que no supo cuidar lo que Dios le entregó. Y desde ahí, hermano, comenzó una lucha hasta el sol de hoy, que el hombre está librando contra el mundo de las tinieblas. Aleluya. Pero Satanás en estos tiempos, hermano, está avanzando y ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y por eso, hermano, es que estamos en esta guerra tan fuerte que estamos sintiendo como creyentes. Pero yo vengo a decirte hoy de parte de Dios que mientras tú te mantengas en el principio en donde Dios te puso, que mientras tú te mantengas, hermano, aleluya, donde Dios te plantó, no habrá infierno, no habrá diablo, no habrá demonios, aleluya, no habrá nadie que te pueda tumbar, hermano, porque el quien anda con Dios, no hay infierno que pueda moverlo. Aleluya. Donde el hombre cae, fue donde mismo nació una promesa, hermano. Donde el mismo hombre pecó, fue donde mismo Dios ya tenía un plan. Usted conoce que después de la caída, Caín se levanta, mató a Abel, y el diablo dijo: logré dañar todo lo que Dios había puesto en el hombre. Pero luego de esto, en este mismo principio, nace Set. Y Set, luego de ahí nace una gran descendencia. Aleluya. Y por ahí para abajo, hermano, aleluya, y el diablo ya estaba turbado, porque él sabía que venía uno que le iba a herir, que venía uno que lo iba a vencer. Por eso es que usted ve que el diablo desde el Antiguo Testamento comenzó, hermano, a atacar a los hombres de Dios. Aleluya, porque él odiaba la creación que Dios había hecho. Porque, hermano, porque el hombre en aquel huerto del Edén, cuando cae, el hombre recibió una segunda oportunidad. Usted sabe que cuando Satanás lo mandaron para abajo, Satanás no tuvo más oportunidad. Aleluya, y tú y yo tuvimos la oportunidad que él nunca tuvo. Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Satanás no tuvo más oportunidad. Y Satanás sabe lo que hay en el cielo. Por tanto, él sabe lo que nosotros vamos a recibir. Y él perdió lo que nosotros vamos a adquirir. Por eso, hermano, en la guerra tan fuerte, aleluya, como creyente que tenemos. Y por eso cuando usted lee la Biblia, aleluya, dándole para el frente, hermano, aleluya, cuando Cristo nace, que hizo Herodes? Herodes mandó a matar a todos los niños, porque Satanás, hermano, sabía que estaba a punto, aleluya, de haber un nacimiento, aleluya, el nacimiento del gran Mesías, Jesús de Nazaret, aquel que lo iba a vencer en la cruz del Calvario, aleluya. Y Satanás, hermano, trató por todos los medios, aleluya, pero no pudo vencer a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué, hermano? Porque había un plan desde antes de la fundación del mundo, aleluya, que Cristo se iba a entregar por la vida, amén, aleluya, del hombre, y para morir por los pecados del hombre. Yo creo, hermano, que eso es producto, hermano, para vivir agradecido y para vivir cerca de Dios todos los días. Por eso yo no comprendo gente, hermano, que no quiere servirle a Dios con el corazón, aleluya, cuando Cristo, hermano, lo soltó todo en una cruz, aleluya, teniéndolo todo allá en el cielo. Dice la Biblia que se humilló a sí mismo, tomando semejanza de hombre para morir por ti y por mí. ¿Sabes qué, hermano? Cristo, aleluya, pudiendo tenerlo todo, decidió nacer en un pesebre sin nada, desde cero, aleluya, para que, hermano, para que nosotros entendamos, hermano, aleluya, que la vida no es fácil y que si Cristo triunfó, nosotros también podemos triunfar. El problema de la iglesia de hoy es que se está moviendo del principio que Dios estableció, y cuando tú te mueves del principio que Dios establece, hermano, aleluya, tú no tienes la fuerza necesaria para poder vencer al maligno. Por eso es que tenemos creyentes que están siendo derrotados, no porque, aleluya, no porque Dios no tenga la fuerza necesaria, no, hermano, es porque la iglesia no quiere buscar las fuerzas de Dios. Pero qué bueno que ustedes como iglesia hoy están en un retiro, entendiendo, hermano, aleluya, que esta batalla se pelea de rodillas, que esta batalla no se pelea
pelea con almas carnales, que esta batalla se pelea con almas espirituales, en ayuno, en oración, en búsqueda, en vigilia. Yo creo, hermano, que esto es lo necesario para que la iglesia pueda vencer en estos tiempos tan difíciles. Todo, hermano, por Él fue hecho. Por Él y para Él. Pero cuando Dios decide crearle al hombre, Satanás ya estaba enojado. Cuando ya Dios, hermano, decide mandar a Jesús, Satanás estaba más enojado todavía. Ahí nace la sexta dispensación, conocida como la dispensación de la gracia, en la cual tiene 70 semanas. Y nos encontramos en la semana 69. Aleluya. Pero la gracia, que no es otra cosa que favor inmerecido, es la que nos ayuda a seguir en estos tiempos tan duros y difíciles que estamos atravesando. Y yo quiero decirle algo, hermano. La gracia no es para nosotros tomar libertad y hacer lo que nos dé la gana y pecar contra Dios y hacer lo que queramos. La gracia es un favor que el hombre no merece, y por medio de ese favor el hombre debe humillarse delante de Dios. Para eso es la gracia, hermano. ¿Y sabes qué? ¿Por qué nosotros estamos aquí todavía? Porque hay una gracia que nos sostiene y que nos tiene de pie. Nosotros no estamos aquí, hermanos, por nuestra fuerza, sino porque hay uno que tiene el favor, aleluya, para con nosotros y todavía nos tiene aquí de pie. Mira, hermano, estamos cerrando el año y quizás usted, cuando comenzó el año, usted, aleluya, pasó por momentos duros y momentos difíciles donde usted pensó y dijo: yo creo que yo no llego al 2026, yo creo que yo no termino el 2025, yo creo, hermano, que yo suelto los guantes. Este año fue duro, este año fue difícil, pero gloria a Dios que el diablo intentó movernos del principio, pero todavía estamos aquí de pie, no producto de nuestra fuerza, sino producto del Dios que es maravilloso y rico en misericordia, que cuando más nos quisimos rendir, Él estuvo ahí, que cuando más queríamos soltar la espada, Él estuvo ahí, que cuando no podíamos más, Él estuvo ahí. Esos motivos de darle alabanza, a que alabanza se merece, hermano. Hubiéramos estado en otro lado, pero la misericordia de Dios nos trajo hasta aquí y hoy estamos de pies. No estamos aquí por nuestra fuerza, no estamos aquí porque nos lo merecemos. Estamos de aquí porque hubo una gracia que nos sostuvo. La misma gracia que amén, aleluya. La misma gracia que se manifestó cuando Cristo pisó esta tierra. Por eso es que Cristo decía: yo vine a buscar, aleluya, a los pecadores. Yo no vine a buscar, aleluya, a los que no tienen necesidad. Yo vine a buscar a los que están enfermos, porque esos son los que necesitan ser sanos. ¿Ve? Eso se llama gracia. Por eso Cristo, cuando veía a los leprosos, los sanaba. Porque eso es gracia. Por eso Cristo, cuando veía al enfermo, lo sanaba, porque se llama gracia. Cristo, hermano, cruzó un mar, llegó a Gadara solamente para buscar un hombre que estaba endemoniado hace años en los sepulcros y dormía en los cementerios. Porque se llama gracia. Es producto de un favor que el hombre no merece, pero que nos tiene de pie. Y por esa gracia, hermano, es que vivimos. Y la iglesia tiene que entender que debemos ser más agradecidos, porque somos producto de una gracia que no merecíamos. Cuando usted lee la Biblia, Cristo hizo cosas, hermano, que no tienen a veces sentido, pero todo era producto de una gracia. Cristo solamente, hermano, fue a Gadara a buscar a uno y se fue. Se encontró esta mujer allí, la mujer samaritana. ¿Y qué le dijo? Le confrontó su pecado, pero luego le dijo: si tú bebes de esta agua, jamás tú vas a volver a tener sed. Va a sacar a mano eso.
Cristo le estaba diciendo, si tú conoces esta gracia, jamás tú vas a querer volver hacia atrás. Si tú bebieres del agua que yo te doy a beber, esta agua es la que salta para vida eterna. Alma mía, adora a Dios. Y por eso es que nosotros, hermanos, hoy estamos aquí, porque hemos bebido del agua que salta para vida eterna. Y cuando la iglesia bebe de esa agua, no hace falta cambiar los fundamentos, no hace falta cambiar lo establecido. Solo, hermano, hace falta seguir lo que Cristo dijo. El que quiera venir en pos de mí, aleluya, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Se llama gracia de Dios. Y la gracia, hermano, tiene la capacidad de sostenerte en los momentos más difíciles de tu vida. Por eso es que Cristo quiere que nosotros comprendamos que bajo esta gracia somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso el apóstol Pablo, hablando, dijo: ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Y comenzó a relatar muchas cosas. Y comenzó a hablar de muchas cosas: pruebas, tribulación, angustia, el hambre, la persecución, los principados, las potestades, o lo alto, o lo profundo. Pero Pablo llegó a una conclusión, aleluya: ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que Pablo estaba hablando? Ninguna cosa creada me podrá separar de la gracia que Dios me dio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé por lo que tú estás viviendo, tampoco sé por lo que esta iglesia está atravesando, pero yo vengo a hablarle a alguien aquí que mientras nos mantengamos en la gracia de Dios, no importemos lo que estamos viviendo, no importa lo que estemos atravesando, esa gracia nos mantendrá sostenidos. Siento a Dios aquí, hermano, aleluya. Por eso es que nada nos ha podido separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay una gracia que nos tiene de pie. Porque hay una gracia que nos mantiene aquí. Aleluya. Por eso usted ve, hermano, que Pablo, cuando lo apedrean en Listra, ¿qué le hizo? Se levantó y volvió. ¿Por qué? Porque él entendía que tenía que dar por gracia lo que por gracia había recibido. Él entendía que no importara lo que le estaba pasando, aleluya, él tenía que hablar las grandes cosas que el Dios Altísimo había hecho con él. Por eso es que Cristo, cuando está allí en el monte, conocido como el sermón de las bienaventuradas, el primer sermón que Cristo dio, él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan y os vituperen. Bienaventurados cuando por mí digan toda clase de mentiras. Son bienaventurados. ¿Sabe lo que Cristo estaba diciendo? Bienaventurados cuando ustedes pasen todo esto, porque esos productos también de mi gracia, aleluya, eso también es producto de mi favor, de mi misericordia. Todo lo que pasamos, todo lo que atravesamos, todas las pruebas y las tormentas también son producto de una gracia divina que nos sostiene. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque dice la Biblia que fiel es Dios, aleluya, que no nos da carga que nosotros no podamos soportar, y que juntamente con la tentación nos da la salida. Eso se llama gracia. Por eso es que Cristo habló y dijo: mira, fácil y ligera es mi carga, aleluya, y mi yugo que es fácil, es ligero. Eso se llama gracia. Que Cristo, sabiendo lo que nosotros podemos soportar, no nos da más de ahí. Él pudiera, pero tú sabes lo que Cristo quiere. Cristo quiere completar la obra completa. Por eso es que Él permite, hermano, que las situaciones lleguen a nuestra vida. Porque en el libro de Osea, Dios hablando, aleluya, por medio del profeta, Él le dijo al pueblo: y las llevará al desierto, y allí que hablaré a su corazón. O sea que en el desierto también Dios habla, que en la prueba también Dios habla. El desierto nunca es para morir. El desierto es para yo ver a Dios. El desierto es para que Dios se glorifique. Y eso también se llama gracia.
Todo lo que Cristo quiere es probar lo que hay en el corazón del hombre. Y no es que Dios no sepa, hermano. Dios quiere que tú te des de cuenta las cosas que tú tenías escondidas y tenías que haber soltado. ¿Por qué tú crees que Job después de todo dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Porque Job, hermano, comprendió después de lo que sucedió cosas que él antes no comprendía y cosas que él antes no sabía. Y eso es lo que nos sucede a nosotros en los momentos de confusión, de turbación. Aleluya, que no entendemos lo que atravesamos. Gloria a Dios, pero luego podemos decir como Job dijo: yo hablaba lo que no entendía, cosas tan demasiado maravillosas para mí. Porque, hermano, porque los momentos, aleluya, que Dios ha predestinado para nosotros ya están. Sabes que Dios no improvisa, Dios no tiene plan B, Dios solo tiene un plan. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea, que eso también se llama gracia y favor de Él. Porque Él pensó en usted y en mí, hermano, sin ni siquiera nosotros haber nacido. Como Dios, aleluya, pudo haber pensado en un ser imperfecto, en un ser que falla, en un ser que comete errores. Como Dios, hermano, siendo tan grande, quiere habitar en un corazón tan pequeño como el de nosotros. Eso se llama producto, gracia de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos que desde el principio la gracia de Dios se había manifestado, porque hablé que en el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Estamos hablando del principio. Ahora escúcheme. En el principio la gracia se iba a manifestar, o sea, se manifestó. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la Biblia, que Dios dice que va a regar la tierra con un diluvio, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cristo dijo: voy, aleluya, a condenar, o sea, el pecado condenó a la humanidad. Cristo dijo, Dios dijo: voy a destruir la humanidad con tierra, adiós, con lluvia, perdón, y los sacaré de la tierra. Pero dice la Biblia que allí, cuando el pecado subió ante la presencia de Dios, hubo un hombre que halló gracia entre sus ojos. La gracia, hermano, te sostiene ante una humanidad corrompida por el pecado. La gracia te sostiene ante una sociedad corrompida por el pecado. Y es por eso que aunque todos vivimos bajo una dispensación conocida como la gracia, no todo el mundo sabe aprovechar la gracia. Porque uno aprovecha la gracia para pecar y andar en cuanta cosa hay. Pero nosotros aprovechamos esta gracia esperando que se cumpla la promesa que Cristo hizo, que en la semana 70 la trompeta iba a sonar y la iglesia iba a ser arrebatada para el cielo. Unos aprovechan la gracia para pecar, pero otros la estamos aprovechando esperando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alguien tiene que darle gracia al Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos, porque todavía estamos aquí, y si estamos aquí es porque Él quiere y porque Él le place. La trompeta está a punto de sonar y no podemos rendirnos ahora. Ahora hay que seguir peleando, ahora hay que seguir hacia adelante, porque Cristo viene y viene ya, hermano. La gracia desde el principio fue manifestada. Y desde el principio Dios trató con el hombre. Usted ve la gracia de Dios con el pueblo de Israel, cuando Dios una y otra vez le hablaba, cuando Dios los alimentaba en el desierto, cuando Dios les decía: vuélvanse a mí. Eso se llama favor de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros no podemos desaprovechar esta gran gracia que Dios nos ha dado. Porque la gente olvida algo, que Ananí y Zafira pecaron en la dispensación de la gracia. Y en la misma dispensación Dios los dejó en vergüenza y fueron muertos por su propio pecado. Entonces, hermano, por eso es que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo, porque dice la Biblia que los días son malos. Entonces nosotros sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana.
Usted está aquí hoy, pero tú no sabes la mala noticia que te va a tocar mañana. Por eso es que siempre, hermano, debemos mantenernos en esta búsqueda constante con Dios. Y no debemos movernos del principio, hermano, de donde Dios nos estableció. Por eso es que siempre debemos estar meditando en Dios. Y siempre que nosotros podamos, debemos buscar las fuerzas del Espíritu Santo. Porque, hermano, la gente ignora algo. La gente ignora que con su propia fuerza ellos no van a poder pelear. Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a creer fuerte, que nosotros podemos, que lo vamos a poder lograr, es ahí donde Satanás toma ventaja. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría del hombre nada puede hacer. La sabiduría del hombre llega hasta un cierto punto. Pero la sabiduría de Dios lo primero que trae es temor. Y el temor nos sirve para mantenernos delante de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando la sabiduría de Dios llega a nuestra vida, usted ve que la gente anda con cuidado y anda con temor. Y temor no es miedo, temor es respeto. Temor es que, hermano, es reverencia ante la presencia de Dios. Y por eso, hermano, una iglesia que ha conocido el temor de Dios es una iglesia que vive humillada ante la presencia de Él. Es una iglesia que vive constantemente buscando su rostro. Por eso usted ve que hay creyentes que nunca han conocido el temor de Dios verdadero, porque siempre hacen lo que ellos quieren y nunca hacen lo que la Biblia dice. Cuando usted ve un creyente, hermano, que hace lo que quiere, pero no que la Biblia dice, esos son gente que no han conocido verdaderamente la gracia y el temor de Dios. Y Dios nos está demandando hoy a que no nos movamos del principio en donde Él nos puso y a que sigamos aprovechando la gracia y el favor de Él para, aleluya, alcanzar el oportuno socorro. Porque la Biblia dice, aleluya, dice la Biblia, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ve que la gracia es la que nos socorre cuando no podemos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de meditar, aleluya, cómo está nuestra relación con Dios. Porque según tu relación con Dios es el nivel de gracia que tú aprovechas. Por eso es que hay gente que no sabe aprovechar la gracia, porque no tienen relación con Dios genuina. Entonces, hermano, a veces nosotros estamos faltos de fuerza, pero es porque no venimos donde Dios. Y estamos faltos de fuerza porque ya no tenemos intimidad con Dios. Y estamos faltos de fuerza porque nos hemos movido del principio donde Dios nos puso. Entonces hay gente, hermano, que ya no tiene la misma intimidad que antes tenía. Ya no ora como antes oraba. Ya no ayuna como antes ayunaba. Ya no busca a Dios como antes lo buscaba. Entonces hay un problema, hay algo raro cuando nosotros nos movemos del principio en donde Dios estableció, hermano. Porque nosotros no podemos cambiar lo que hemos aprendido. Aleluya, porque lo viejo todavía funciona. Y se supone que nosotros vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. Se supone que el cristiano vaya conquistando, no retrocediendo. Pero la iglesia de hoy, hermano, usted la mira y tristemente muchos han retrocedido. Muchos ya no oran, muchos ya no buscan a Dios, muchos ya no ayudan, muchos no les interesa la santidad, muchos no les importa el temor a Dios, hermano, porque hay una generación que está hablando de Dios, pero que vive lejos de Él. Una iglesia que está hablando de Dios, pero que ya no lo busca. Una iglesia que invoca a Dios, pero que en intimidad no lo busca. Los secretos hoy están vacíos. La gente no quiere buscar a Dios en sus hogares. La gente no quiere buscar a Dios en sus casas, porque han sacado el temor de Dios. Cuando usted mire esta isla sacó a Dios de las escuelas, sacó a Dios del gobierno, sacó a Dios, aleluya, de muchos lugares. Y por eso, hermano, es que el pecado está como está. Pero la iglesia que mantiene a Dios en el centro será una iglesia que vence ante el pecado, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Uf. La iglesia que mantiene a Dios como columna. La iglesia que mantiene a Dios como centro.
La iglesia que mantiene a Dios, hermano, aleluya, gloria a Dios, como fuerte, ser una iglesia vencedora ante los ataques de Satanás. Y para nosotros poder vencer a Satanás necesitamos el favor y la ayuda de Dios. Y Dios nos está demandando, hermano, a que si nos hemos movido de aquel principio, volvamos a retomar lo que hemos dejado, volvamos a retomar el ayuno, volvamos a retomar la oración, volvamos a retomar la búsqueda, volvamos a retomar el temor a Dios, volvamos a ser sensibles, volvamos a ser humildes ante su presencia, porque cuando yo reconozco que soy débil, o sea, que dependo de Él, que necesito de Él, entonces yo soy fuerte, hermano. Yo soy fuerte cuando reconozco que dependo de un Dios que todo lo puede. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil ante Él, cuando me rindo ante Él, cuando voy ante Él, entonces que yo comienzo a ser fuerte. Porque cuando mis fuerzas terminan, dice la Biblia, que Él da fuerzas al cansado y multiplica las de aquel que no tiene ninguna. Cuando tu fuerza termina, cuando las mías se acaban, comienza las fuerzas de Dios. Eso se llama gracia y favor inmerecido. Y eso se consigue viviendo en el principio donde Dios nos estableció. Por eso, hermano, que usted no se puede mover y usted no puede retroceder. Entonces, en el camino, hermano, en el camino, yo dije ahorita que nosotros comenzamos motivados, pero en el camino perdemos muchas cosas, como aquella mujer que perdió las dramas, ¿se acuerda? Aquella mujer perdió las dramas y ¿qué hizo? Viró la casa, cogió los sillones y los sacó. Buscó por todos lados hasta encontrar lo que se le había perdido. Y yo creo que si a nosotros se nos pierde algo, hablando de lo espiritual, nosotros debemos ser como esta mujer, diligente para buscar lo que se nos perdió. Que el problema de hoy es que eso nos están perdiendo cosas y no nos estamos dando cuenta, porque el mundo va tan rápido, hermano, que la iglesia está cayendo en este sistema y la iglesia está perdiendo cosas y no se están dando de cuenta, hermano. Y así le sucedió a Sansón, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él, pero Sansón creía que todavía seguía siendo fuerte. Mató eso. Y así hay gente, hermano, aleluya, que a veces el Espíritu Santo se está yendo de ellos, pero ellos dicen: yo sigo llegando a la iglesia, yo sigo cantando coro, yo sigo levantando las manos, yo sigo diciendo aleluya. Y el Espíritu Santo, hermano, ahí alejándose poco a poco y no se dan de cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque no están siendo diligentes a la voz de Dios. Y hay que aprovechar y hay que ser como esta mujer, que cuando se le perdieron las dramas, ella buscó con diligencia hasta encontrar lo que se le había perdido. Y nosotros como creyentes debemos buscar en nuestro interior qué fue lo que se nos perdió, para volver, aleluya, a recuperar lo que se nos ha perdido en el camino. Sí, hermano, porque la realidad es que uno más que otro hemos dejado cosas en el camino. Cosas que se nos perdieron. ¿Ve? La realidad es que muchos quizás no son los mismos de antes. Unos porque no tienen la misma fuerza. Otros, hermanos, porque han perdido el interés ante Dios. Entonces, cuando usted busca la vida de intimidad de las personas, en vez de subir, la gente va menguando. Y se supone, hermano, que la iglesia no sea de esta manera. Nosotros no podemos soltar las almas espirituales que Dios nos dio. Porque, hermano, es de la única manera que nosotros podemos resistir a Satanás. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podráis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, hermano. Contra todo esto nosotros tenemos lucha. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nos vistamos de
toda la armadura de Dios, del escudo de la fe, del yelmo de la salvación, hermano, de todas estas cosas que usted conoce de la espada. Hay que vestirse, hay que volver a ponerse, hermano, la armadura, aleluya, que la Biblia habla, y despojarnos de lo que Dios no le agrada. Y hay gente que han soltado la armadura de Dios para vestirse de otras cosas, hermano, y a veces nos vestimos del afán, a veces nos vestimos de cosas, hermanos, que a Dios no le agradan, y vamos soltando lo que Dios nos habló. Y a veces hay que dejar el afán a un lado, el trabajo a un lado. Y no me malinterprete, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, hay que trabajar, pero usted no puede vivir una vida afanada y lo de Dios para lo último. Usted sabe cuánta gente, hermanos, tiene a Dios en el último lugar. El trabajo es primero, la casa es primero, aleluya, el esposo es primero, los hijos son primero, Dios en último lugar. Y así no podemos funcionar. Debemos poner a Dios, aleluya, como en el principio, en el primer lugar, para que podamos ver el mover de Dios en nuestra vida y para que Dios pelee a nuestro favor. Entonces tú te debes preguntar hoy, ¿qué yo solté? ¿Qué se me perdió? ¿Qué fue lo que yo dejé? Hello. Ya no leo la Biblia. Ya no oro como antes. Ya no tengo pasión por Dios. Ya me da lo mismo. Ya me estoy enfriando. Ya el primer amor no es igual. Algo se te perdió. Saca la mano eso. Ya no eres el mismo. Ya no eres la misma. Algo se te perdió. Te moviste del principio con Dios y no has aprovechado la gracia que Dios te dio. Aleluya. Y dice la Biblia, hermano, el apóstol Pablo hablando, hermano, en una de sus cartas, él dice: mira, yo estoy, aleluya, sorprendido con ustedes, de que ustedes hayan aprovechado la gracia de Dios en vano. O sea, ustedes recibieron la gracia de Dios en vano, no aprovecharon lo que Dios les dio. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo: no, aleluya, tengan la gracia de Dios en vano. Y la iglesia de hoy no puede tener la gracia de Dios en vano. Esto costó sangre, esto se pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Hay que valorar lo que Dios nos dio. Pero a veces, como no nos costó nada, aleluya, como el que le costó fue a él, aleluya, como el que recibió el latigazo fue él, como el que fue a la cruz fue él, no nos interesa muchas veces, hermano, y es la realidad, es la realidad. Por eso es costumbre una generación que no le interesa el sacrificio de Cristo, porque como no les costó, no les interesa. Hermano, cuando usted le dan el cheque de trabajar, usted trabaja por un cheque. Cuando usted le dan el cheque, a usted a veces se le hace difícil gastar, porque usted sabe que se le costó sudor, le costó trabajo. Pero ahora, coja su cheque y déselo a otro, para que usted vea cómo lo gasta en un día. ¿Por qué? Porque para él no tiene el mismo valor que para ti. Porque a ti te costó y a él no. Así pasa con el sacrificio de Cristo. A veces no lo valoramos porque no nos costó nada, pero a él sí. Y Dios llora al ver una iglesia que desprecia el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y hoy Dios se lamenta y gime y llora al ver una iglesia que desprecia el sacrificio de Cristo. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí, hoy es un buen día para meditar y para decir: yo no voy a tener en vano la gracia de Dios. Yo voy a aprovechar la gracia de Dios. Aleluya. Yo voy a aprovechar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo voy a aprovechar lo que Cristo hizo por mí. Por eso no voy a dejar de llegar a los cultos. Por eso no voy a dejar de orar. Por eso no voy a dejar de ayunar. Por eso no voy a dejar de buscarlo. Porque yo le quiero ver cara a cara como Él es. Yo quiero verlo. Aleluya. Cuando la trompeta suene, no desaprovechemos la gracia de Dios en nuestra vida. Hermano, no seamos como los demás. No pisoteemos el sacrificio que Cristo hizo. Valoremos lo que Cristo hizo. Dejemos los afanes para un lado. Dejemos, hermano, aleluya,
lo de aquí, lo pasajero para un lado y concentrémonos, hermano, en lo de arriba, porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. No pongamos nuestro corazón aquí, hermano. Esto va a perecer. La iglesia está muy afanada, hermano. Aleluya, la iglesia está muy pendiente a las cosas terrenales y la iglesia tiene que volver a mirar para arriba. Aleluya. Cuando ustedes vean todas estas cosas, el guío vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca y Cristo viene pronto. Y Cristo no viene a buscar una iglesia afanada. Cristo no viene a buscar a la gente afanada. Cristo viene a buscar a la gente que aprovechó la gracia de Él, a gente que vivió para Él, a gente que le conoce. ¿Sabes qué, hermano? Que hoy hay gente, hermano, que llegan a la iglesia, pero el cielo no sabe quiénes son. Hay gente, hermano, que cantan coro, pero en el cielo no los conocen, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Por eso es que usted ve, hermano, que cuando Dios mandó de 2 en 2 a aquellos discípulos, hermano, aleluya, y dice la Biblia que ellos vinieron gozosos porque echaron demonios fuera, porque los enfermos se sanaron. ¿Qué Cristo les dijo? No se regocijen de esto, aleluya, regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, hermano. Es bueno hablar en lengua, es bueno cantar el coro, es bueno llegar a la iglesia, pero vamos a preocuparnos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y para eso hay que meditar, porque ser cristiano no es fácil. Aquí hay que negarse a sí mismo, aquí hay que pelear contra el diablo, contra tu carne, contra ti mismo, para poder alcanzar la corona de vida, hermano. Entonces tu peor enemigo no es el diablo ni los demonios, eres tú. Tú eres tu peor enemigo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Tú eres tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque un día tú quieres pelear y otro no. Un día tú quieres buscar a Dios y otro no. Un día tu emoción te dice vamos para adelante, y otras veces estás estancado. Y ahí donde tú tienes que pelear contra ti mismo. A ver si tú, hermano, vas a dejar que Satanás gane ventaja y tu carne gane ventaja. O a ver si vas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, hermano. Y la iglesia tiene que volver a pelear. Y la iglesia tiene que volver a recuperar la fe en Él. Y la iglesia tiene que volver a entender, hermano, que tenemos que pelear contra nosotros mismos. Aleluya, para poder vencer. Aleluya, aleluya, y alcanzar la corona de vida. Que no es fácil ser cristiano, no es sencillo. Es fácil servirle a Dios siendo joven, no es fácil. No es fácil ser creyente, no es fácil negarse, no es fácil buscar a Dios. Pero ¿sabes qué? Vale la pena, porque algún día, hermano, estaremos allá en los cielos, y allá no habrá enfermedad, allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor, allá no habrá nada. Allá siempre estaremos con Él, diciéndole: santo, 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 santo. Por eso, hermano, yo no comprendo gente que llega a la iglesia y nunca pueden soltar una alabanza a Dios. Porque, hermano, porque esto es un ensayo. Lo que allá se va a hacer en el cielo es adorar a Dios todo el tiempo, aleluya. Por eso es que la iglesia debe mantener una actitud de adoración ante Él. No es sencillo, hermano. No es fácil servir a Dios. Cuesta mantenernos, cuesta seguir adelante. Pero en medio de todo esto hay una gracia que nos sigue sosteniendo. Hay una gracia que nos sigue ayudando. Hay una gracia que está para con nosotros. Por eso cuando tú no puedes más, ve al trono de Dios, que esa gracia te va a seguir sosteniendo. Cuando sientas desmayar, ve al trono de Dios, que esa gracia te va a seguir ayudando. Cuando sientas que no puedes más, ve esa gracia, que esa gracia te va a mantener, hermano, aleluya, ahí. Porque Él no te va a soltar, Él siempre te va a mantener. Él te sostiene de tu diestra para que tú estés bien, para que tú camines seguro, aleluya. Él dijo algo muy importante: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso se llama gracia. O sea, hermano, que Dios siempre estará con nosotros, no importemos lo que atravesemos, no importemos, aleluya, lo que estemos pasando. Hay una gracia que está con nosotros y una gracia que nos sostiene para poder seguir hacia adelante. ¿Alguien habrá conocido esa gracia aquí?
Alguien habrá sido producto de esa gracia. Habrá uno, aleluya, que haya sido producto de esa gracia. Habrá uno que haya sido producto de lo que Él hizo en aquella cruz del Calvario. Habrá uno que hoy esté de pie porque no, aleluya, porque a Él le place. Habrá uno que haya conocido ese favor de Dios. Habrá uno que haya dicho gracias porque en lucha, en pruebas, en tribulaciones estoy de pie porque a ti te place. Se va la vacueta masoja, mahue. No desaprovechemos la gracia de Dios. Mantengamos en este principio con Dios, porque el fundamento de Dios todavía está firme. El fundamento todavía sigue siendo el mismo. Todavía Cristo sana, liberta y restaura. Todavía el Espíritu Santo se mueve. Todavía el Espíritu Santo bautiza. Todavía hay gente que habla lengua. Todavía hay gente que sigue danzando, porque esto es real. Este mover lo quieren sacar de las iglesias. Este mover lo quieren apagar. Este mover lo quieren sacar para un lado. Ahora nos llaman emocionalistas. Ahora dicen que eso no se necesita. No, hermano, no podemos cambiar, porque el Espíritu Santo es el que nos da vida. Aleluya, es el que nos sostiene. Gloria a Dios. No podemos cambiar este mover de Dios, que cambien otros, pero vamos a mantenerlo haciendo lo que Dios quiere. Todavía se habla lengua, todavía se danza, todavía, porque eso es producto de una gracia que no merecemos. Y aquel que ha conocido la gracia no cambia lo que la Biblia dice. No sé cómo hay gente que hoy predicaban una cosa, ayer predicaban una cosa y hoy predican otra. Porque recibieron la gracia de Dios en vano. ¿Sabe qué Juan dijo? Mira, ellos no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Nunca conocieron la gracia de Dios de verdad, porque el que conoce esto no cambia. El que conoce esto no vende. Compra la verdad, pero no la vende, hermano. No podemos vender lo que Dios nos dio. No podemos vender lo que Dios nos entregó. Hay que pelear, aleluya. No podemos vender nuestra viña, aleluya. Hay que cuidar la viña que Dios nos dio. Hay que cuidar, hay que enseñarle a esta generación, hermano, que se puede servirle a Dios. Que hay una iglesia en santidad y que sin santidad nadie verá al Señor, que no se puede cambiar lo que está establecido y que somos producto de una gracia. Yo creo que si nos mantenemos haciendo las cosas bien, veremos el favor de Dios en nuestra vida. Pero no te muevas del principio de Dios. No te muevas de lo que Dios quiere. Quédate ahí. Permanece. Se van a más cuena más. Quédate ahí, aleluya. Aunque sea duro, aunque sea difícil, porque el justo, que dice la Biblia, florecerá como la palmera. Aleluya. Tú sabes lo que hace la palmera. La palmera primero echa raíces para abajo y luego crece. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando el fundamento de Dios está en ti, tú aprendes a echar raíces. Y no importando los vientos que soplen, no importando las pruebas que lleguen, no importando las situaciones que lleguen, tú aprendes a resistir, tú aprendes a aguantar. Quédate ahí, quédate donde Dios te puso. Cuando el viento sople, Dios te tiene agarrado. Aleluya, aleluya. Por eso aquel hombre, aleluya, que puso su casa sobre la roca, soplaron los vientos con gran ímpetu, pero no la pudieron derribar. Y yo creo que una iglesia fundamentada sobre la roca, Satanás no lo podrá mover. Fundamenta tu casa sobre la roca. No importando lo que tú veas. No importando lo que atravieses. No importando si tus hijos están rebeldes, si tu esposo está rebelde, si tu casa está patas arriba. Dios sigue teniendo el poder para hacer todas las cosas, hermano. Aleluya. Todavía estamos en esa gracia. Aprovechemos la gracia de Él. No importando que, hermano, mantengámonos ahí. Voy a orar, hermano, ya yo he terminado. Quiero entregar mi parte, póngase de pie. Aleluya. Sigamos siendo participantes de esta gracia, hermano. No nos dejemos mover por lo que veamos,
por lo que escuchemos, por lo que atravesemos. Aleluya. Y sigamos hacia adelante peleando la buena batalla de la fe. Padre, gracias por tu bendición.